Tengan la mejor de las noches, hermanos, amigos. Qué gran privilegio poder volver a saludarles. Espero en nuestro Señor Jesucristo que usted y su familia se encuentren bien, gozando siempre de las ricas y abundantes bendiciones que provienen de nuestro Dios y Creador. En esta oportunidad quiero abordar la segunda parte de un tema que abordamos el mes pasado, que lamentablemente por problemas de la red de internet no fue posible culminarlo. Y la voluntad de Dios es de que veamos la segunda parte en esta preciosa hora de domingo 14 de junio del año 2020. Y el tema es encuentro inesperado. Y quiero que vayamos, si usted tiene acceso a una Biblia, vayamos ahí al Evangelio según Juan, capítulo 8. Por el momento voy a tomar junto a ustedes nada más el verso 10 y el verso 11. Y posteriormente tomamos algunos otros más. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 10 y 11 tomamos por el momento. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un encuentro inesperado. Hay algo importante que debe de recalcar en nuestras mentes, amados hermanos y amigos, y es de que solo en Jesucristo nosotros encontramos lo que necesitamos, solo en Él. A continuación, yo quiero resaltar la perspectiva de los diferentes personajes que salen en escena en este capítulo 8 del Evangelio según Juan, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y en primer lugar, hermanos y amigos, tenemos la perspectiva religiosa. Según la perspectiva religiosa, que la ubicamos en el verso 3, siempre del capítulo 8, el Evangelio según Juan, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales personas, o a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La parte A del verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesucristo, después de haber llegado a la ciudad, entró al templo y se encontraba ubicado allí, rodeado de las personas que anhelaban escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús esporádicamente enseñaba en las sinagogas, enseñaba en el templo. Él tenía autoridad para enseñar en dichos lugares. Me llama la atención la perspectiva religiosa porque ellos, en primer lugar, tomaron a la mujer en la condición en la que se encontraba en XY lugar donde haya estado cometiendo el pecado de adulterio. La tomaron como estaba y en segundo lugar no esperaron a que Jesús terminara la enseñanza en el templo y saliera de este, sino que irrumpieron en el ambiente didáctico donde Jesús se encontraba y pusieron a la mujer en medio. ¿Te imaginas cómo la mujer pudo haberse sentido invadida, marginada, humillada, avergonzada? Pero a la perspectiva religiosa no le importó eso. Ellos solo estaban confinados a poder aparentemente hacer la justicia que Dios demandaba, hacer lo correcto. Con sus actos ellos alardeaban no tener pecado.
porque de lo contrario ellos no hubieran reaccionado así. Cuando tú y yo estamos conscientes de que a pesar que somos cristianos, somos líderes, ministros, independientemente del tiempo que tengamos, pero estamos conscientes que aún a pesar de, seguimos siendo pecadores, nosotros lejos de constituirnos en jueces, antes bien tratamos la manera de cumplir lo que Jesús dijo al final del Evangelio al final del capítulo 7, del Evangelio según Mateo, cuando Jesús habla acerca de la ley de oro. Al decir, todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con vosotros, eso mismo hagan ustedes con ellos. Pero cuando nosotros dejamos la religiosidad invadirnos por completo, nos constituimos en jueces y terminamos comportándonos como los escribas y como los fariseos. Nos damos cuenta de que ellos alardeaban conocer lo que Dios demandaba, de tal manera que lo que ellos le dicen a Jesús, fuimos mandados por Moisés a apedrear a tales mujeres, ellos estaban diciendo verdad. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, verso 22, Moisés les mandó diciendo, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Pero Moisés está diciendo ambos, no solo la mujer. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esa es otra peculiaridad de la perspectiva religiosa, que se cumple a conveniencia. Porque si ellos hubieran cumplido de manera imparcial o de manera total, ellos hubieran llevado a la mujer, pero hubieran llevado al hombre. En Deuteronomio capítulo 17, versos 5 al 7, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, a los cuales tú apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, o sobre ella, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Lo que los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús era verdad. Por Moisés habían sido mandados. Pero en primer lugar, ellos tenían que llevar ahí a los dos. Y no era ante Jesús que lo tenían que llevar. Ellos tenían que llevar a estas personas ante el Sanedrín. Jesús no era miembro del Sanedrín. Si bien era cierto, él era parte de los rabinos que enseñaban en el templo y en las sinagogas, pero también es cierto de que él no era parte del Sanedrín. Por eso el texto dice de que esto se lo decían a Jesús para tentarle. Ahora bien, algo muy importante que encontramos aquí es de que si los fariseos y los escribas estaban diciendo verdad, claro, era verdad porque está siendo respaldado por capítulo 22 y capítulo 17 de Deuteronomio. También es cierto, y no debemos de perder de vista, de que Dios siempre ha priorizado. Nosotros que tenemos algunos años ya de ser cristianos, algunos otros que no tenemos mucho, pero algunos otros también que somos algo nuevo de ser cristiano, no debemos de perder de vista esto. A Dios siempre le ha interesado, en primer lugar, el bienestar, el perdón y la restauración de las personas antes que cualquier otra cosa. Dios no estaba interesado en que esa mujer muriera apedreada. Dios estaba interesado en que esa mujer tuviera bienestar, perdón y restauración. Y hoy por hoy no es la excepción. Dios sigue interesado en que las personas encuentren bienestar, encuentren perdón y sean restaurados. Cuando Dios encuentra
al primer hombre, a la primera mujer que creó, llamado Adán y Eva, que habían pecado. Si tú recuerdas allí en el capítulo 3 de Génesis, del verso 9 al verso 11, Dios no llega con la espada desenvainada, como decimos en el buen coloquial. Tampoco llega reclamando. Él llega de una manera serena y pasiva, con un interrogante: ¿dónde estás tú? Luego de un rato sale el hombre y la mujer y dicen: tuvimos miedo, por eso nos escondimos. Pero Dios aún así no desenvaina la espada, no desenfunde el arma. Dios de manera pasiva les dice: ¿acaso comiste del fruto del árbol que yo mandé que no comieses? Hasta entonces no vemos a Dios airado. Ni siquiera Dios que era el perfecto, que había creado todo lo que existe, aún a la raza humana, ni aún Él reaccionó con la ira con la que estos escribas y fariseos tomaron a la mujer, irrumpieron en la clase que Jesús estaba dando dentro del templo. Dios no hizo eso. Dios no reaccionó como muchos religiosos reaccionan hoy por hoy. Cuando Dios y Jesús, en este caso de Juan capítulo 8, tenían toda la solvencia y toda la razón de reaccionar con ira, no lo hicieron. Y de eso tenemos que aprender mucho nosotros, amados hermanos. Jesucristo, cuando nosotros seguimos la historia narrada de Jesucristo en los labios de los 4 evangelistas, nos damos cuenta de que Jesús estuvo frente a diversa cantidad de personas. Pero Jesús siempre resaltó primordialmente la necesidad de la persona por sobre su pecado. Eso no quiere decir que Jesús aplaudía el pecado de las personas, no. Jesús lo que hacía era que se confinaba a observar, a ser sensible a la necesidad de la persona antes que al pecado. Porque Jesús sabía perfectamente que atendiendo la necesidad de la persona, para ser más específicos, atendiendo la necesidad de un cobrador de impuestos, como lo fue Leví Mateo, como lo fue el pescador Pedro, como lo fue el fariseo Saulo de Tarso, como lo fue esta mujer catalogada como adúltera. Él sabía que estas personas iban a ser cautivadas por él y automáticamente ellos se iban a alejar del pecado. Pero los religiosos de aquel tiempo y los religiosos de ahora, muchas veces hacemos todo lo contrario. Priorizamos y resaltamos el pecado de la persona sobre la necesidad de la misma. Y es ahí donde todo nos sale mal, y lejos de quedar bien con Dios, antes bien nosotros quedamos mal y dejamos una mala huella en las personas. No perdamos de vista, si Jesús siempre resaltó la necesidad de las personas independientemente cuál haya sido su pecado, nosotros lo tenemos que hacer también. Priorizar su necesidad por sobre el pecado o cualquier clase o cantidad de pecado que hayan cometido las personas. Número 2, la perspectiva del acusado. En la parte B del verso 3 del capítulo 8 del Evangelio según Juan, la mujer sorprendida en adulterio, y dice que los escribas y los fariseos la pusieron en medio. La parte B del verso 10, Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pongámonos un momentito en las sandalias de esta mujer, si es que estos dejaron que se pusiera las sandalias. Pongámonos en el lugar de esta mujer.
estaba en medio del templo. Habían hombres y mujeres allí que estaban aprendiendo de la enseñanza interrumpida por estos religiosos. Estaban los religiosos, fariseos y escribas, pero también estaba un hombre llamado Jesucristo. Imagino que ha de haber habido una revolución de emociones dentro de ella. Se sentía avergonzada, se sentía humillada. Ella ha de haber dicho dentro de sí: ahora sí voy a morir. Porque en algún momento ella ha de haber sabido que lo que los fariseos y escribas estaban diciendo referente a lo que estaba relatado en Deuteronomio 17 y Deuteronomio 22 era cierto. Pero estaba frente al dador de la vida. Estaba frente a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba frente al gran yo soy, aquel que dijo: yo no he venido por sanos, he venido por enfermos, no he venido por justos, he venido por injustos. No he venido por santos, he venido por pecadores, dijo Jesús. Ahí ha de haber sentido ella como que amortiguaba un poco su angustia, su vergüenza. Ella ha de haber pensado, ha de haber traído a su memoria, haciendo una breve retrospectiva, posiblemente de tantos consejos que le habían dado, que se apartara de esa clase de vida. Pero había algo allí que es inevitable. Estaba siendo condenada por religiosos. Pero podemos imaginar la mirada de Jesús, ¿no? Jesús lo observó, se inclinó, empezó a escribir en tierra, lo cual a ella le daría una pauta que Jesús no estaba de acuerdo con la perspectiva religiosa. El silencio que reinaba en medio de su angustia fue irrumpido por la voz de este hombre llamado Jesucristo, cuando le dice: mujer. Y abordamos la tercera y última perspectiva, la perspectiva de Jesús. En el verso 6 del capítulo 8, siempre del Evangelio según Juan: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muchos historiadores, muchos teólogos han especulado qué sería lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Algunos dicen que posiblemente estaba escribiendo la regla de oro de Mateo capítulo 7. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso mismo haz tú con ellos. Algunos otros dicen que lo que posiblemente le estaba escribiendo eran las palabras que posteriormente le dijo verbalmente. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra contra ella. Pero independientemente de lo que él estaba escribiendo, estos hombres, si hubieran tenido un poco de serenidad para dejar a un lado la religiosidad que provocaba en ellos perfeccionismo, ellos hubieran interpretado de que el silencio de Jesús decía mucho. Con el silencio Jesús estaba diciendo: yo no estoy de acuerdo con ustedes. El verso 9: pero ellos al oír esto, oiga qué bello, gloria a Dios, qué sabiduría tan perfecta la de Jesucristo. Al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de la congregación, en medio del templo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer. La mujer posiblemente estaba resignada a morir, porque creo que no era la primer mujer a la cual estos acusaban y lograban apedrear. Su perfeccionismo, ojo con esto, amados hermanos, su religiosidad produjo en ellos un perfeccionismo que los llevó a deshumanizarse. Y hoy por hoy no es la excepción. Máxime cuando somos nuevos cristianos. A veces la religiosidad entra de tal manera en nosotros que, a pesar que somos nuevos cristianos, nos convertimos en un perfeccionismo terrible, de tal manera que nos deshumanizamos. Y no nos ponemos a pensar cómo las demás personas que están en pecado, que fueron dañadas, que se equivocaron como nosotros nos hemos equivocado tantas veces, lejos de ser sensibles a esa necesidad, antes bien lo juzgamos. Tomemos en cuenta que ni siquiera Dios con el primer hombre, ni Jesús aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8, tampoco lo está haciendo, no está tomando su perfección para poder juzgar o condenar a la gente. Y la pregunta sería, ¿por qué a veces nosotros lo hacemos? Máxime si somos nuevos cristianos. En primer lugar, por falta de discipulado. En segundo lugar, por el perfeccionismo que la religiosidad desarrolla en nosotros, que nos deshumaniza y nos torna insensibles a la necesidad de las personas que han pecado, como nosotros lo hemos hecho muchas veces. Jesucristo le dice, en medio del silencio y la angustia que reinaba en esta mujer, Jesucristo le dice: mujer. Imagino que ha de haber sido un tono muy dulce, muy apacible. Le dice: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Y la mujer, sorprendida, voltea a ver a su entorno y se da cuenta que no había ninguno de los escribas y los fariseos, sino solo se había quedado Jesús, aquel Verbo hecho carne que se despojó a sí mismo para venir a la tierra a buscar y a salvar a ella como mujer adúltera, para buscar y a salvar a una persona pecadora como tú y yo. Entonces la mujer le dice: ninguno, no hay nadie. La mujer literalmente le dice: ninguno, Señor. Oye y lee qué bellas las palabras de Jesús en el verso 11. Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Te acuerdas cuando venimos nosotros? ¿Te acuerdas cuando Jesús nos trajo? A pesar que toda la gente nos condenaba por lo que habíamos hecho, Jesús, de manera apacible, de manera silenciosa, de tal manera que solo nosotros pudimos percibir esas bellas palabras y esas caricias a nuestra alma, a nuestro ser interior, cuando nos dijo: ni yo te condeno. Jesús le dijo a ella: ni yo te condeno, vete. Cuando le dijo vete,
le estaba dando una gran oportunidad de experimentar la libertad que Jesús vino a dar. En el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, verso 32 siempre el capítulo 8 de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le dijo, vete, la dejó libre de la condena de muerte, la dejó libre de la angustia de su pecado. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Jesús le dio libertad para valorar lo que Jesucristo hizo por ella, libertad para analizar las consecuencias de su pecado. Le dio libertad para no seguir pecando. Jesús estaba seguro que de esa manera tan perfecta con la que Jesús había abordado la situación de esa mujer, Él sabía perfectamente que la mujer había comprendido el mensaje. Jesús en ningún momento la cuestiona, Jesús no la condena, Jesús no la interroga. Jesús no le dice mujer adúltera como muchos predicadores de manera mal expresada dicen. Jesús con amor, con ternura, con misericordia le dice, vete y no peques más. Él sabía que esta mujer había aprendido la lección sin necesidad de encararle su pecado. Cuando una persona está allí siendo compungida en su corazón por el Espíritu de Dios, no necesita que nosotros le encaremos el pecado. El Espíritu de Dios hace ese trabajo de manera silenciosa. Y Jesús le dice, vete y no peques más, no sigas pecando. Me aproximo a la conclusión. Jesucristo sabía algo que muchos como predicadores, como cristianos, no hemos aprendido aún. Que mientras el ser humano esté dentro de este cuerpo sin redención, vamos a estar propensos a pecar, no buscando pecar. No es que querramos pecar. Y Jesús estaba consciente de eso. Y nosotros como cristianos, máxime como predicadores, tenemos que estar conscientes de eso. Sea nuestro hermano, sea nosotros, mientras estemos en este cuerpo sin redención, mientras Jesucristo no venga, este cuerpo no sufrirá transformación. Por ende, estaremos siempre siendo vulnerables a pecar. Por ende, nosotros tenemos que estar conscientes de eso y ser sensibles cuando un hermano cae en pecado. Pablo lo dice de otra manera, los Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Óyelo bien. Dice con espíritu de mansedumbre, no espíritu de altanería y perfeccionismo. Dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Hermano amado, no perdamos de vista esto. Pablo estaba consciente de eso, al igual que Jesucristo. Eso, de esa manera se lo dice a los cristianos de Gálatas. Pero a los cristianos de Roma se lo dice de otra manera en el capítulo 7, verso 19. Pablo estaba consciente de lo que acabo de decir, de que mientras estemos en este cuerpo sin redención, nosotros nos vamos a ver tentados en algún momento, aunque no querramos pecar, vamos a fallar. Y es ahí donde nosotros necesitamos misericordia de parte de Dios. Y también vamos a necesitar misericordia de parte de las personas. Pero la vamos a encontrar cuando nosotros hayamos sembrado misericordia cuando alguien más falló. Ahora fallamos nosotros. Mañana puede ser que fallemos nosotros. Y vamos a necesitar lo que nosotros mismos hayamos sembrado. Romanos capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el mayor escritor del Nuevo Testamento. Lo está diciendo el apóstol que Jesucristo nombró para nosotros los gentiles. No lo está diciendo cualquier persona. Dice, si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si nosotros no pensamos así, si nosotros no abordamos este tema desde la perspectiva de Pablo, entonces nosotros posiblemente o estamos dentro de el núcleo de los escribas o del núcleo de los fariseos. Pero esto no quiere decir que vamos a recurrir al pecado. Se trata de que estemos conscientes. Y eso mismo nos va a llevar en dos vías. Número uno, nos va a llevar a depender siempre de Dios a través del Espíritu Santo para no pecar. Y en segundo lugar, nos va a llevar a saber reaccionar de manera mansa, de manera sensible, de forma espiritual, cuando sepamos que alguien de nuestros hermanos peca, para no condenarlo, sino con ánimo pronto, orar por él, pedirle a Dios la capacidad estratégica de parte del Espíritu Santo para poder restaurarle. Eso es lo que debemos de hacer. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estoy ubicado en el capítulo 7 de Romanos, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dando a entender, mi mente siempre va a buscar agradar a Dios, no va a buscar pecar, pero el deseo de mi carne por estar en un cuerpo sin redención aún, va a buscar pecar. Ahí es donde nosotros necesitamos la capacidad del Espíritu Santo para dominar el deseo de la carne bajo la guianza del Espíritu Santo. Concluyo con este verso. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene, o abogado tenemos. Es muy inclusivo Juan, así que Juan también está consciente de lo que Jesús y de lo que Pablo y de lo que nosotros debemos de estar conscientes. Abogado tenemos, dice Juan, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y quién está siendo inclusivo ahí? Única y exclusivamente Juan, el discípulo amado. Juan, el último apóstol. Él se está incluyendo, así que él estaba consciente que mientras estemos en este cuerpo regido por el pecado, regido por la manifestación de la concupiscencia, en algún momento sin querer vamos a pecar. Por eso dice: tenemos abogado ante nuestro Dios, a Jesucristo el justo. Esta mujer tuvo un encuentro inesperado, un encuentro de amor. No fue un encuentro de condena, no un encuentro de juicio. Eso fue lo que tú y yo encontramos en Jesucristo, ¿sí o no? En Jesucristo tuvimos un encuentro bello en este mismo tema. Pero lo terminaste ahorita. Regresarlo a ver en dónde se quedó.